Si eres fan de la serie Bonanza, ha llegado al lugar adecuado. La célebre Bonanza reinó durante 14 asombrosas temporadas en los vastos e indómitos paisajes de la televisión clásica. Pero como un jinete solitario que se enfrenta a los impredecibles vericuetos del salvaje oeste, Bonanza se enfrentó a sus propias dificultades. Nadie podía imaginar la abrupta marcha de Dan Blocker, el formidable actor que encarnaba al popular personaje Eric Haas Cartwright. Este fue uno de los acontecimientos más emotivos de esta épica narración, haciendo que el episodio final de Dan Blocker en Bonanza fuera demasiado difícil de ver. Acompáñenos a explorar la vida de Dan Blocker, desde sus humildes comienzos hasta la cumbre de su carrera como latido del corazón de Bonanza. ¿Quién era Dan Blocker? Bobby Dan Davis Blocker, nacido el 10 de diciembre de 1928, en DeKalb, Texas, fue el bebé más pesado nacido en el condado de Bowie. Pesando 14 libras al nacer, ¿quién iba a decir que este bebé interpretaría al emblemático Hoss Cartwright? Sin embargo, fueron muchos los obstáculos a los que se enfrentó Dan Blocker mientras crecía. Tras sobrevivir a las tribulaciones de la Gran Depresión, el joven Dan ayudaba a sus padres, Ora Shack Blocker y Mary Arizona Blocker, a gestionar una tienda de comestibles en O'Donnell, Texas. Blocker medía 190 m y pesaba más de 90 kilogramos. A pesar de la broma de su padre de que pagaría a la gente para que reclutara a Dan por su tamaño, fue este mismo tamaño el que resultó útil más tarde. Dan ingresó en el Instituto Militar de Texas a los 13 años. Finalmente recibió una beca de fútbol para la Universidad Estatal Sul Ross. Su estatura y destreza física le brindaron la oportunidad de estudiar a los 18 años, pero su carrera dio un giro inesperado cuando se apasionó por la interpretación durante una producción teatral de Arsenic and Old Lace en la universidad. Dan cambió la carrera de inglés por la de teatro tras enamorarse de la emoción del escenario y la reacción del público. Las cosas dieron un giro brusco tras su graduación. Dan Blocker rechazó ofertas para jugar al fútbol profesional en favor de una carrera como actor. Empezó a actuar en obras de teatro de verano y de repertorio, e incluso consiguió un pequeño papel en una producción de Broadway de El Rey Lear. Tristemente, no pudo disfrutar de la actuación durante mucho tiempo, ya que tuvo que cumplir una llamada del ejército. Sin embargo, Dan sirvió con distinción en la Guerra de Corea, ganando un Corazón Púrpura entre otras medallas. Tras ser licenciado con el grado de sargento en 1952, se casó con Dolphia Parker, a quien había conocido en la universidad, y regresó a la universidad para obtener un máster en arte dramático. Parece que nada puede apartarle de la actuación. Dan acepta un trabajo como profesor de inglés y teatro en un instituto de Sonora, Texas, y más tarde enseñó sexto grado en Nuevo México para mantener a su familia. Pero si crees que este es el final de la historia de su vida, entonces sí que estás equivocado. El destino puede cumplir tu sueño en el momento más salvaje de tu vida. Su destino parecía atraerle hacia el oeste, y Dan se encuentra en California estudiando un doctorado en arte dramático sin dejar de dar clases. A mediados de los años 50, Dan empezó a presentarse a castings de televisión para poder llegar a fin de mes. Parece bastante triste para un actor con tanto talento. Interpretó papeles secundarios en westerns populares como Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel y Maverick. Redescubrió su amor por la interpretación, mostrando su talento cómico. Aunque su papel recurrente en Cimarron City terminó con la cancelación de la serie en 1958, allanó el camino para un papel que definió su carrera. Hoss Cartwright en Bonanza, el espectáculo. ¿Bonanza? Bonanza. La célebre serie estadounidense que se emitió en la NBC de 1959 a 1973, con 14 temporadas y 440 episodios, lo que la convierte en el segundo western más longevo, solo por detrás de la legendaria Gunsmoke. La serie narraba la saga de los Cartwright, una familia ficticia de ganaderos que se enfrentaba a los retos de mediados de los 80 en los alrededores de Virginia City, Nevada. Esta ciudad fue un auténtico boom minero. Al mando estaba Ben Cartwright, interpretado por Lorne Greene, un patriarca viudo 3 veces y bendecido con 3 hijos de diferentes matrimonios. Las primeras temporadas giraron en torno al choque de personalidades de los hermanos, creando un drama que caló en los espectadores. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, profundizaba en las complejidades de la minería y la gestión de los ranchos de la vasta finca de la familia, la Ponderosa. Los Cartwright se enfrentaron tanto a conflictos internos como a amenazas externas, y se erigieron en protectores de sus tierras y ejecutores de la justicia. Cuando Roberts se marchó en 1965, la popularidad del programa se mantuvo, demostrando la tenacidad de su narrativa. La repentina muerte de Dan Blocker en 1972 arrojó una oscura sombra, contribuyendo finalmente a la cancelación de Bonanza una temporada después. A diferencia de los westerns tradicionales, protagonizados por pistoleros que vagan por la pradera,
Bonanza se centra en los Cartwright como terratenientes de Ponderosa y miembros integrales de la comunidad. La diplomacia y el diálogo son tan importantes como los tiroteos para resolver las disputas, diferenciando a Bonanza y ampliando su atractivo para un público diverso. El legado de Bonanza se extendió más allá de su emisión original, dando lugar a 3 películas protagonizadas por los vástagos del reparto original. Estas famosas películas fueron Bonanza, The Next Generation, Bonanza, El Regreso y Bonanza, Bajo Ataque. Además, la serie precuela Ponderosa llevó a los espectadores de vuelta a las raíces, relatando los días de fundación del icónico rancho. Muy nostálgico, ¿no crees? Dan Blocker saltó al estrellato en Bonanza. Aunque muchos aspirantes a actores soñaban con triunfar, no fue hasta que David Dortord eligió a Dan para el papel de Hoss Cartwright en Bonanza. Esto obligó a Dan a dejar a un lado sus estudios de doctorado para dedicarse por completo a la interpretación, ya que la naturaleza exigente y lenta del papel dejaba poco margen para otras actividades académicas. Si el pequeño Joe era el rompecorazones del programa, Hoss era su corazón y su alma. Interpretado como el hijo mediano de un rico ranchero Ben Cartwright en Nevada. El personaje de Haas era conocido por su torpeza, su timidez con las mujeres y su afición a caer en bromas. Sin embargo, Dan Blocker dio vida a Haas con un personaje lleno de amor y compasión, lo que le convirtió en uno de los favoritos de los telespectadores, sobre todo de los más jóvenes, que se identificaron con su personaje. Dan interpretó a Hoss con un compromiso con la bondad y los buenos actos, inspirado en una cita del misionero cuáquero del siglo XVIII, Stephen Grellet. La cita: «Pasaremos por aquí en la tierra, solo una vez. Si hay alguna bondad que podamos mostrar o un buen acto que podamos hacer, hagámoslo ahora, pues no volveremos a pasar por aquí», encapsuló el ethos que guió la interpretación de Dan del querido personaje. Durante sus años en el plató de Bonanza, Dan entabló una gran amistad con los coprotagonistas Lorne Greene y Michael Landon, y la amistad se extendió más allá de la pantalla, con la familia televisiva pasando largas horas juntos durante el rodaje y socializando fuera del plató. Dan incluso ejerció de padrino en la boda de Michael Landon con Lin Ngo, destacando los profundos lazos que se formaron durante el tiempo que pasaron juntos. A pesar de la agitada agenda de producción de Bonanza, Dan encontró tiempo para participar en algunas películas, sobre todo Come Blow Your Horn y Lady in Cement, ambas protagonizadas por Frank Sinatra. Aunque Dan había trasladado a sus padres a California, el pequeño pueblo de O'Donnell, Texas, siguieron celebrando el éxito de su hijo adoptivo. Desde un joven estudioso con la nariz metida en los libros hasta el caballo que galopaba por los salones todos los domingos por la noche, el estrellato de Dan Blocker se convirtió en motivo de orgullo y alegría para sus amigos y vecinos de O'Donnell. El último aplauso. La historia de Bonanza se desarrollaba en los vastos paisajes de los espectáculos del oeste, con aventuras, conflictos y el eterno baile entre villanos y héroes. Entre los inquebrantables faros de moralidad y calidez familiar de la serie, se encontraba el Hoss Cartwright de Dan Blocker, una figura imponente tanto metafórica como literalmente. Imagínese 1972 Bonanza en su 13ª temporada, firmemente arraigada en el mundo cultural de la televisión clásica, con Hoss, interpretado por Dan Blocker, un personaje entrañable con un corazón de oro. Su presencia corpulenta, combinada con una calidez genuina que trascendía la pantalla, hizo de Haas un personaje que muchos no solo admiraban, sino con el que conectaban profundamente. La mezcla única de destreza física y comportamiento amable que Blocker aportó al personaje hizo que Haas resultara entrañable. Haas podía manejar cualquier pelea con bravuconería de vaquero. Sin embargo, mostró una inmensa amabilidad y empatía. Era un hombre que podía llevar las rudas botas de un vaquero y al mismo tiempo alimentar un corazón tan tierno como el de un poeta. Haas se convirtió en algo más que una figura en blanco y negro de la típica narrativa del oeste, ya que Blocker le dio vida. La yuxtaposición de su presencia física con su naturaleza amable creó un retrato lleno de matices que iba más allá de los estereotipos del género. El giro imprevisto en esta narración llegó con la abrupta salida de Dan Blocker del programa, y trágicamente, del mundo, dejando un vacío que tanto la serie de televisión como su vasto fandom lucharon por asimilar. La última vez que el público vio a Blocker como Hoss fue en el episodio final de la 13ª temporada, One Ace Too Many, que marca el fin de una era. Dan sufre en secreto. ¿Dónde desapareció Dan Blocker? Entre bastidores, Dan Blocker se enfrentó a problemas imprevistos durante lo que parecía una operación rutinaria de vesícula biliar, habitual en el reparto y el equipo, incluido el propio Blocker. Se pensó que sería un breve respiro del estrés de la producción, pero el destino tenía otros planes.
Las complicaciones tras la operación se complicaron cuando Blocker desarrolló múltiples coágulos de sangre en los pulmones, lo que le provocó una embolia pulmonar mortal, y en última instancia, su prematura muerte. Nadie podía imaginar que un incidente así se produciría de la nada. A pesar de la naturaleza rutinaria del procedimiento, el desarrollo imprevisto de coágulos sanguíneos puso de relieve la naturaleza impredecible de las intervenciones médicas y destacó la fragilidad de la vida entre bastidores. Las historias de heroísmo y amistad tejidas en torno a la familia Cartwright estaban ahora teñidas de auténtica tristeza. Fue duro para todos. La marcha de Blocker como Hoss dejó una marca indeleble en Bonanza, y los fans tuvieron que lidiar con la ausencia de un querido personaje cuya presencia había sido una fuente constante de consuelo y alegría. En retrospectiva, la última aparición de Dan Blocker como Hoss Cartwright es un conmovedor recordatorio del impacto que un personaje puede tener tanto en la narrativa como en los corazones de los espectadores. Gestionar la tragedia. Te preguntarás cómo afrontaron todos una muerte tan inesperada. La noticia de la muerte de Dan Blocker causó conmoción en el mundo del espectáculo, dejando a los fans con la boca abierta. Para el reparto y el equipo que trabajaron estrechamente con Blocker a diario, sentí como si perdiera a un familiar. Para todos en el set, Bonanza era más que un espectáculo. Todos en el plató se habían convertido en una comunidad muy unida que había ido creciendo desde 1959. Blocker estaba en el vibrante centro de esta estrecha amistad, y su ausencia dejó un vacío que reverberó no solo en la familia Cartwright en la pantalla, sino también en los corazones de los que estaban detrás de las cámaras. El equipo de producción, responsable de los retos invisibles que hay detrás de cada episodio, tuvo que navegar por aguas traicioneras mientras Bonanza se enfrentaba a la desgarradora pérdida. Blocker había luchado por mantener el programa. Pero tras su muerte, la presión se volvió abrumadora, y el equipo de producción tuvo serios problemas. Las amplias vistas del Rancho Ponderosa eran físicamente impresionantes, pero fue la química entre los personajes lo que realmente le dio vida. La marcha de Blocker dejó un hueco que la producción tuvo que llenar. Fue una misión muy difícil para ellos. Una empresa enorme que afectó a todos los engranajes, desde los guionistas a los escenógrafos. Los debates entre bastidores incluyeron la reescritura de guiones y la reimaginación de arcos argumentales. Cada decisión, desde introducir nuevos personajes hasta centrarse en los ya existentes, tuvo que ser cuidadosamente considerado. David Dortert, creador y productor ejecutivo de la serie, se enfrentó a un montón de opciones. En lugar de introducir apresuradamente un personaje sustituto u ofrecer una explicación artificiosa de la ausencia de Haas, la producción se atrevió a afrontar el problema de frente. Parecía la única solución posible para el problema al que se enfrentaban. Aunque nunca abordaron explícitamente la muerte de Blocker en la serie, permitieron que la atmósfera de su ausencia impregnara el argumento de forma orgánica, dando tanto a los personajes como a los espectadores la oportunidad de llorar, adaptarse y encontrar un camino a seguir. Sin embargo, se aseguraron de que el legado de Blocker siguiera influyendo en el programa, subrayando que el impacto de su ausencia se sintió profundamente incluso entre bastidores, y el equipo de producción trabajaron sin descanso para honrar su memoria y mantener vivo el espíritu del espectáculo. Pero por desgracia, el espectáculo nunca volvió a ser el mismo. Revisiones necesarias del guión. Los guionistas profundizaron en las complejidades de sus relaciones, extrayendo profundidades emocionales hasta entonces intactas a medida que se adaptaban los guiones. Los episodios exploraban las facetas introspectivas de personajes como el pequeño Joe, interpretado por Michael Landon, y Ben Cartwright, encarnado por Lorne Greene. Este cambio, nacido de una trágica necesidad, añadió una dimensión fresca, aunque sombría, al espectáculo. La importante presencia de Blocker, no solo en términos narrativos sino también de tiempo en pantalla, hizo necesario recalibrar las escenas, tiempos redistribuidos y puntos de la trama reimaginados. La tripulación demostró una adaptabilidad encomiable, hacer cambios de última hora para adaptarse a la dinámica alterada. Además, las apariciones de invitados adquirieron un papel más estratégico. Actores como Tim Matheson y David Canary no fueron contratados para sustituir a Hoss, sino para introducir nuevos ángulos y capas en la historia de la serie. Sus contribuciones fueron decisivas para los episodios posteriores a Blocker, ya que aportaron nuevas interacciones y giros argumentales para mantener el interés del público. Los esfuerzos fueron bastante visibles durante algún tiempo, ya que el espectáculo continuó, pero no durante tanto tiempo. El personaje de Eric Haas Cartwright, interpretado por Dan Blocker, es un faro de profundidad, calidez y complejidad entre los personajes icónicos del oeste. Haas no era solo una figura básica en la querida serie Bonanza.
grabó un lugar permanente en la memoria colectiva de sus ávidos espectadores. Así que, ¿qué tiene Haas que resuena tan profundamente? Convirtiéndole no solo en un personaje, sino en un amigo querido por muchos. El retrato matizado de Dan Blocker pintó una imagen vívida de un hombre que sacaba fuerzas no solo de sus músculos, sino de su corazón, desafiando las nociones convencionales sobre la masculinidad y la fuerza, y ofreciendo a los espectadores una perspectiva refrescante y edificante. Haas era más que un vaquero. Encarnaba la inocencia y la curiosidad que rara vez se ven en los personajes adultos, permitiendo al público ver Ponderosa a través de una lente de sencillez y alegría. En medio de las complejas cuestiones exploradas en Bonanza, la seriedad de Haas a la hora de comprender la naturaleza humana y su instinto para ver el bien en las personas le convirtieron en un ancla de moralidad en un escenario a veces ambiguo del salvaje oeste. Sus relaciones, en particular con sus hermanos Adam y el pequeño Joe, enriquecieron su carácter al servir de puente entre el intelecto de Adam y la impulsividad de Joe. Sus instintos protectores hacia el pequeño Joe demostraban un vínculo fraternal ferozmente leal, que ponía de relieve que la familia no era solo una obligación para Haas, sino la esencia misma de su ser. Los aficionados adoraban a Haas por sus defectos y momentos de duda. Luchó con inseguridades, cuestionó juicios y experimentó luchas humanas, haciéndole notablemente identificable. En Hoss, los fans encontraron un espejo de sus propias imperfecciones y temores, forjando una profunda conexión con la familia Cartwright. El sentido del humor de Hoss aportaba un alivio cómico muy necesario a los temas serios de Bonanza. Su risa franca y sus ocasionales payasadas recordaban a los espectadores que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para una sonrisa. No se puede exagerar la autenticidad de Dan Blocker en el retrato de Hoss. No se limitó a actuar como Hoss, sino que habitó el personaje, desdibujando la línea que separa al actor de su papel. De ahí que no quepa duda de que al público le gustan más aquellos personajes con los que puede resonar, y este fue el caso de Eric Hoss. Para nuestra selección de suscriptores de hoy, echemos un vistazo al último episodio de Bonanza que fue muy difícil de ver para los espectadores. ¿Pero por qué? El último episodio de Bonanza se tituló El Cazador. Se emitió el 16 de enero de 1973. Y marcó el final de la longeva serie del oeste tras 14 exitosas temporadas. A diferencia de los finales que atan bien los cabos sueltos, el capítulo final de Bonanza refleja la imprevisibilidad de la vida real, empapada de emoción y teñida de melancolía. El ambiente en Ponderosa adquiere un matiz desconocido, cargada de presagios que preparan el terreno para un cambio en los cimientos de la familia Cartwright. Ben Cartwright, normalmente estoico, revela una vulnerabilidad que lucha contra el inexorable paso del tiempo. Sus hijos, pilares de energía, parecen ahora contemplativos, agobiados por la gravedad de unas conclusiones inminentes. La historia no se desarrolla en torno a un único acontecimiento, sino a través de una serie de momentos. Cada uno de ellos es un reflejo del pasado, un desafío al presente y un indicio de un futuro incierto. El episodio teje una serie familiar de emociones, haciéndose eco de la experiencia universal de decir adiós, a través de fragmentos de conversación, reflexiones tranquilas y flashbacks conmovedores. En lugar de secuencias llenas de acción, hay una lentitud deliberada, una pausa que permite tanto a los personajes como a los espectadores asimilar la gravedad del momento. Esta elección deliberada tiene un doble propósito: ofrecer un espacio para la reflexión sobre los altibajos de la serie y un espacio para la reflexión sobre los altibajos de la serie. Mientras enfatizaba que Bonanza era algo más que aventuras, trataba sobre las relaciones y las intrincadas emociones humanas. Entre la melancolía generalizada surgen destellos de esperanza, interacciones fugaces que insinúan la promesa del mañana, resoluciones tranquilas y la vieja afirmación de que la vida, en toda su imprevisibilidad, impide que el episodio se convierta en puro abatimiento y sirve de contrapunto a los tonos más oscuros de la narración. A medida que el episodio se acerca a su conclusión, no hay grandes despedidas, ni finales bien atados, ni adioses concluyentes, y dejando a los fans decepcionados y con ganas de más. Los Cartwright, como sus espectadores, se encuentran en el umbral de lo desconocido. Las escenas finales son una clase magistral de sobriedad, que se hace eco de la sensación de que los finales de la vida real rara vez se cierran con un lazo, dejando al público con una sensación tanto de cierre como de incertidumbre. ¿Qué opina del final? Háganoslo saber en los comentarios. Michael Landon dando un paso adelante. Tras la pérdida de Eric Haas, muchos personajes cobraron mayor protagonismo. Y así fue en el caso de Michael Landon. Siendo la fuerza vibrante detrás de Joe Cartwright y Bonanza, se embarcó en un viaje personal cuando se enfrentó a la doble presión de lidiar con el dolor
y adaptarse a los cambios narrativos, mientras la serie navegaba por las secuelas de la prematura partida de Dan Blocker. Su química en la pantalla reflejaba sus momentos de risa, respeto mutuo y camaradería fuera de ella. Hacer frente a esta pérdida, y al mismo tiempo dirigir el espectáculo a través de cambios narrativos, supuso un torbellino de emociones. El dolor por un amigo y la responsabilidad de mantener el legado de la serie. Landon se enfrentó al reto de recalibrar la dinámica de la familia Cartwright tras la marcha de Blocker. Joe Cartwright, el personaje de Landon, había compartido un vínculo especial con su hermano mayor, Hoss, y sin Hoss, el personaje de Joe necesitaba evolucionar, dando paso a una nueva era de transformación tanto para el personaje como para el actor. Landon se implicó a fondo en la dirección y la escritura de la serie, y el hecho de llevar varios sombreros aumentaba la presión sobre él. Revisiones del guión, alteraciones en la trama y decisiones que tenían el peso de garantizar que la serie se mantuviera fiel a su esencia. A pesar de ello, la tenacidad de Landon brilló con luz propia. Su inquebrantable dedicación a su oficio y a Bonanza tendió un puente entre el pasado y el presente. Tanto delante como detrás de la cámara, utilizó su doble papel para profundizar en sus emociones, asegurándose de que la evolución del personaje de Joe Cartwright se sintiera orgánica y auténtica. Los argumentos, aunque se adaptaron a los cambios, mantuvieron los valores de la familia Cartwright, que eran la piedra angular de la serie. Este periodo en Bonanza se convirtió en un testimonio de la versatilidad y el compromiso de Landon, que compaginaba a la perfección las complejidades de la interpretación con las meticulosas exigencias de la producción. A pesar de las dificultades, el fervor y la pasión de Landon marcaron el espectáculo, demostrando que la esencia de Bonanza podía perdurar incluso ante el dolor y los cambios narrativos. Más allá de la pérdida de Hoss, Blocker, un personaje entrañable, era un querido amigo y confidente de Landon, y compartieron innumerables momentos de risas, conversaciones profundas y admiración mutua fuera de las cámaras. El carácter de Joe, conocido por su espíritu ardiente y su lealtad inquebrantable, a menudo se apoyaba en Hoss para que le diera apoyo y consejo, y recalibrar ese equilibrio en ausencia de Hoss se convirtió en un reto de enormes proporciones. Entre bastidores, el papel de Landon fue fundamental para mantener la moral del reparto y el equipo. En los momentos de duda o incertidumbre, se erigió en el ancla, utilizando su influencia para mantener la visión de la serie y garantizar que todo el mundo se mantuviera alineado con esa visión. Sin embargo, hubo inevitables comparaciones, momentos de nostalgia y la omnipresente sombra de lo que una vez fue. A pesar de ello, la dedicación de Landon a la serie, su respeto por la memoria de Blocker y su genuino amor por contar historias, hicieron que Bonanza capeara el temporal, demostrando la resistencia de Landon como amigo y como fuerza creativa. El triunfo de la tripulación contra la adversidad, el reparto y el equipo de Bonanza se enfrentaron al profundo reto de decir adiós en el impredecible mundo donde ficción y realidad se cruzaban. Y su respuesta fue tan genuina y conmovedora como el propio espectáculo. La pérdida de un personaje clave o la conclusión de una serie querida nunca es fácil. Y para la familia Bonanza fue como despedirse de uno de los suyos. Lauren Green, que interpretó al patriarca Ben Cartwright, al principio se quedó sin palabras. Con los años, se había convertido en la brújula moral de sus hijos y de todo el reparto, y el final de Bonanza fue muy personal para él. En sinceras entrevistas, Green compartió cómo sobrellevaba la situación rememorando innumerables recuerdos, días difíciles de rodaje y reconfortantes momentos de camaradería. Michael Landon, que interpretó al apasionado Joe Cartwright, expresó su respuesta con una mezcla de nostalgia y gratitud. Conocido por su profundidad emocional, Landon hablaba a menudo del crecimiento que experimentó como actor y como persona durante su tiempo en Bonanza. La serie, para él, trascendía la etiqueta de un trabajo. Fue un viaje de autodescubrimiento. Entre bastidores, el equipo se hizo eco de sentimientos similares. Directores, guionistas, técnicos y el personal de apoyo se habían volcado en el espectáculo, desafiando terrenos difíciles, climas impredecibles y las incesantes exigencias del horario de máxima audiencia para crear la magia de Bonanza. La conclusión del espectáculo no fue solo el final de una misión, sino la culminación de años de dedicación y trabajo en equipo. El reparto y el equipo reconocieron que, aunque Bonanza era un capítulo importante, era solo eso, un capítulo. Al concluir el espectáculo, muchos se embarcaron en nuevas empresas, llevando lecciones, recuerdos y amistades del Rancho Ponderosa. Las cartas llegaban a raudales, relatando episodios favoritos y momentos entrañables, y expresando gratitud por años de entretenimiento, como testimonio del impacto de la serie y de la profunda conexión que había forjado con su público.
Ante la pérdida, la familia Bonanza encontró consuelo en el amor y el apoyo duraderos de quienes habían formado parte de sus vidas. El legado de Dan Blocker. Dan Blocker dejó una huella indeleble tanto en la pequeña pantalla como en la conciencia cultural, trascendiendo la distinción entre meros actores y verdaderos iconos. Conocido en todo el mundo como Eric Haas Cartwright, el gentil gigante de Bonanza, el impacto de Blocker se extendió más allá de la pantalla. Desde su primera aparición en Bonanza, quedó claro que Blocker no era un personaje más de la pantalla. Su interpretación de Haas fue auténtica, infundiendo al personaje una cualidad cercana que hizo que los espectadores sintieran una conexión, como si se encontraran con alguien a quien conocían. Haas se convirtió en un símbolo de amabilidad, integridad y calidez en una época dominada por los westerns escabrosos. Haas surgió como testimonio de la idea de que la fuerza podía coexistir con la dulzura. Y el valor no consistía únicamente en desenfundar un arma. En un panorama en el que los westerns mostraban con frecuencia personajes duros e intensos tiroteos, el matizado retrato de Blocker añadió capas a Haas, transformándolo en un individuo polifacético. Los espectadores fueron testigos de la vulnerabilidad, los conflictos internos y la profunda sabiduría de Haas, elevándolo de personaje a icono intemporal. Más allá de los límites ficticios de Bonanza, la influencia de Blocker resonó en toda la televisión, lo que llevó a guionistas y productores a reconsiderar la representación de la fuerza y la masculinidad en la pantalla. Haas Cartwright se convirtió en un arquetipo, demostrando que los personajes impactantes no requerían una agresividad descarada. Definió claramente cómo un personaje puede ser impactante, mostrando fuerza a través de la compasión y la profundidad. El legado de Blocker supuso un sutil cambio en la dinámica televisiva. Su contribución allanó el camino a futuros personajes que mostraban fuerza a través de la empatía y no de la pura destreza física. Otras estrellas alabaron la profesionalidad y dedicación de Blocker, enfatizando su personaje más grande que la vida en pantalla. Sin embargo, entre bastidores, era accesible, compartiendo risas y profundamente comprometido con su oficio. Puede que haya dejado el mundo, pero su legado seguirá influyendo en el mundo de la televisión para siempre. Es cierto que nadie puede olvidar fácilmente a estos personajes. Gracias por vernos. Hasta la próxima.